noviembre de 1942. El invierno ruso era brutal, pero dentro de Stalingrado, la verdadera brutalidad tenía otro nombre. Millones morirían en un duelo a muerte por una pila de escombros, por un símbolo. Veremos cómo una ciudad, convertida en un símbolo, se transformó en la obsesión personal de un dictador, costara lo que costara. Descubrirás la verdadera cara de la guerra de las ratas, donde la supervivencia no era una estrategia, sino una desesperación minuto a minuto. Entenderás por qué una batalla de 7 meses, por un puñado de escombros, cambió el rumbo de la historia, sellando el destino de imperios y millones de vidas. Esto es solo el comienzo. La verdadera historia empieza ahora. Noviembre de 1942. El invierno ruso ya había mordido la estepa, pero dentro de Stalingrado, el infierno era perenne. Cada muro, cada escombro, cada fábrica en ruinas se había transformado en un altar de sacrificio. Los soldados no luchaban por calles, sino por habitaciones. No combatían por distritos, sino por pisos, por escaleras, por una pila de ladrillos. Esta no era una guerra de vastos frentes, sino un duelo a muerte en un laberinto de hierro y sangre. Era la Rattenkill, la guerra de las ratas, y la batalla de Stalingrado se libraba con la brutalidad de una cacería sin cuartel. ¿Qué fue exactamente la batalla de Stalingrado? No solo un nombre en un mapa, sino el punto de ignición de una conflagración que, por casi 7 meses, devoraría la vida de millones y marcaría el destino de la Segunda Guerra Mundial. Stalingrado, la ciudad que honraba al líder soviético, era el objetivo primordial de la Wehrmacht en 1942. No era solo un centro industrial estratégico a orillas del inmenso río Volga, la llave para el vital suministro de petróleo del Cáucaso, era un símbolo, un golpe psicológico que Hitler ansiaba propinar a la Unión Soviética. Tras la fulgurante Operación Barbarroja en 1941, el Führer buscaba consolidar su dominio oriental y estrangular la capacidad de resistencia soviética. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El verano de 1942 vio la ofensiva alemana lanzarse con una furia desatada. El sexto ejército de Friedrich Paulus, apoyado por el cuarto ejército Panzer, avanzó de forma implacable. Su meta, Stalingrado. Llegaron a los suburbios en agosto, y con el avance de septiembre, la lucha se trasladó al corazón de la urbe devastada por los bombardeos. No hubo piedad. Cada metro ganado por los alemanes se cobraba a un precio inimaginable. La batalla de Stalingrado se convirtió entonces en el epítome de la guerra urbana más despiadada. La lucha casa por casa, túnel por túnel, cloaca por cloaca, era la norma. Sniper contra sniper, pelotón contra pelotón, en un constante tira y afloja por puntos que se volverían legendarios. Las ruinas humeantes de Mamay Kurgan, la colina estratégica que ofrecía una vista sobre toda la ciudad. La fábrica Octubre Rojo, un monumento industrial convertido en fortaleza. Y la casa de Pavlov, un edificio de apartamentos defendido heroicamente por un puñado de soviéticos durante 58 días. No había frente, solo focos de resistencia y ataque entrelazados. La visibilidad era nula, el combate, íntimo y visceral. Frente a esta carnicería, la resistencia soviética fue implacable, cimentada en la doctrina ni un paso atrás de la orden número 227 de Stalin, que prohibía cualquier retirada no autorizada y castigaba con la muerte a los desertores. El mariscal Zhukov y el general Chuikov, al mando de las defensas, infundieron una determinación férrea a sus hombres. Stalingrado no se rendiría. Esta inquebrantable voluntad, sumada a la brutal eficiencia de las tácticas soviéticas en el entorno urbano, transformó la ventaja inicial alemana en un atolladero mortal. Lo que debía ser una victoria rápida para Hitler, se tornó en una hemorragia imparable. La batalla de Stalingrado, por su escala, su ferocidad y el inconmensurable coste humano, con estimaciones que superan los 2 millones de bajas entre ambos bandos, trascendería una simple confrontación militar. Era una prueba de voluntades, un punto de inflexión donde la fe en la invencibilidad alemana empezaría a resquebrajarse. En esta ciudad en ruinas, se estaba escribiendo el epitafio de la ambición nazi y, con él, el comienzo del fin para Hitler. La batalla de Stalingrado no fue un incidente aislado, sino el resultado directo de la ambición desmedida y la necesidad estratégica que impulsaron a la Wehrmacht alemana tras la Operación Barbarroja. En 1941, la invasión de la Unión Soviética había sido un golpe devastador, pero no decisivo. Para el verano de 1942, el alto mando alemán, bajo la férrea voluntad de Hitler, redefinió su objetivo, asegurar los vitales pozos petrolíferos del Cáucaso. En esta geografía estratégica, una ciudad emergió como un punto neurálgico ineludible, Stalingrado. Su nombre, un eco del líder soviético, le otorgaba un simbolismo político incalculable, pero su ubicación a orillas del Volga la convertía en una llave logística para el avance hacia el sur.
Capturar Stalingrado era, para Hitler, imperativo tanto por su valor real como por su peso propagandístico. Para él, la batalla de Stalingrado era el siguiente gran paso hacia la victoria final. Con ese objetivo claro, en el verano de 1942, la poderosa maquinaria de guerra alemana se puso en marcha. El Sexto Ejército, bajo el mando del general Friedrich Paulus y elementos del Cuarto Ejército Panzer, avanzaron con una celeridad alarmante hacia Stalingrado. Las fuerzas aéreas de la Luftwaffe, con la 44ª Flota Aérea, redujeron gran parte de la ciudad a escombros antes de que las tropas de infantería siquiera llegaran, un preludio del infierno que se avecinaba. Los primeros combates por Stalingrado se desataron en sus suburbios, donde la resistencia soviética, aunque desorganizada inicialmente, ya daba señales de la feroz lucha que caracterizaría cada palmo de terreno. Lo que prometía ser una rápida conquista para la Wehrmacht se transformaba, al tocar las primeras defensas urbanas, en un presagio de la titánica batalla de Stalingrado. Una vez que las tropas alemanas penetraron en la ciudad, la batalla de Stalingrado se transformó en una Rattenkrieg o guerra de ratas, una lucha brutal y despersonalizada, donde la línea del frente se diluía en escombros. No había grandes maniobras de flanqueo, solo el asalto implacable y el contraataque desesperado por cada edificio, cada piso, cada sótano. Los soldados de ambos bandos se batían cuerpo a cuerpo, a menudo en la oscuridad de túneles y cloacas, transformando el paisaje urbano en un laberinto mortal. Puntos clave como Mamayv Kurgan, la colina estratégica que dominaba la ciudad, cambiaron de manos docenas de veces, con cada metro empapado en sangre. La fábrica Octubre Rojo, un complejo industrial convertido en fortaleza, se convirtió en símbolo de esta resistencia numantina. La icónica casa de Pavlov, defendida heroicamente por un puñado de soviéticos durante 58 días, también simbolizó esta resistencia. En medio de este infierno urbano, la resistencia soviética se forjó bajo una determinación implacable, cimentada en la doctrina de ni un paso atrás. El mariscal Georgy Zhukov, la mente estratégica detrás de la defensa, y el general Vasily Chuikov, al mando del 62º Ejército, fueron figuras cruciales en galvanizar a las tropas. La orden número 227 de Stalin, emitida en julio de 1942, fue categórica, prohibía la retirada sin una orden explícita y establecía batallones de castigo para los que vacilaran. Esta política, brutal pero efectiva, aseguró que cada soldado soviético luchara hasta el último aliento, convirtiendo cada escombro en una trinchera y cada edificio en una fortaleza inexpugnable. Mientras el Sexto Ejército alemán se desangraba en el molino de carne de la ciudad, los estrategas soviéticos preparaban un golpe maestro. En noviembre de 1942, la audaz Operación Urano se lanzó sobre los flancos alemanes, protegidos por fuerzas rumanas y húngaras mal equipadas y extendidas. Este ataque sorpresa, ejecutado con precisión desde el norte y el sur, en un movimiento de pinza, logró un éxito asombroso. En cuestión de días, las tenazas soviéticas se cerraron en Kalach, atrapando a aproximadamente 300.000 soldados del eje, en su mayoría alemanes, dentro de una gigantesca bolsa. El cerco de Stalingrado se había completado, transformando radicalmente el curso de la batalla de Stalingrado de una ofensiva alemana a una desesperada lucha por la supervivencia de sus propias tropas. El invierno ruso, un aliado formidable para los soviéticos en anteriores campañas, se abatió con ferocidad sobre las tropas cercadas. Las temperaturas gélidas, la nieve profunda y la escasez de suministros, agravada por la ineficacia del puente aéreo de la Luftwaffe, se convirtieron en enemigos tan mortales como las balas soviéticas. Las enfermedades, el hambre y la congelación diezmaban a los soldados alemanes a un ritmo aterrador. Hitler, con una obstinación ciega, prohibió la retirada o el intento de ruptura del cerco, convencido de que Stalingrado sería liberado. La Operación Tormenta de Invierno, el intento de un grupo de ejércitos al mando del mariscal Erich von Manstein de romper el cerco desde el exterior, fracasó estrepitosamente. La batalla de Stalingrado se había convertido en una trampa mortal sin salida. Finalmente, el 31 de enero de 1943, el mariscal de campo Friedrich Paulus, ascendido por Hitler un día antes en un vano intento de evitar su rendición, capituló junto con los restos de su Sexto Ejército. Más de 91.000 soldados alemanes exhaustos y congelados fueron hechos prisioneros, de los cuales solo unos 5.000 regresarían a Alemania años después. La rendición de Stalingrado fue un golpe moral y estratégico devastador para el eje, la primera derrota a gran escala y de carácter catastrófico de la Wehrmacht en el frente oriental. La magnitud de la derrota en la batalla de Stalingrado reverberó por todo el mundo, marcando un cambio decisivo en la percepción de la invencibilidad alemana. Stalingrado fue, inequívocamente, el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. La Wehrmacht perdió la iniciativa estratégica de forma irreversible. A partir de ese momento, la marea de la guerra comenzó a girar, empujando lentamente al eje hacia Berlín.
La batalla de Stalingrado no solo detuvo el avance alemán hacia el Cáucaso, sino que también desvió recursos masivos del frente occidental y de otras operaciones, debilitando la capacidad general de Alemania para sostener una guerra en múltiples frentes. Fue la primera gran derrota que quebró la fe en el liderazgo militar de Hitler y desató dudas sobre el destino final del Tercer Reich, que hasta entonces había parecido imparable. Esta derrota decisiva no solo marcó el fin de la expansión alemana, sino que, como sugiere nuestro título, fue el comienzo del fin para Hitler. La catástrofe de Stalingrado minó la moral del ejército y del pueblo alemán, que había sido alimentado con una dieta constante de victorias. La pérdida de un ejército completo y de su prestigioso comandante fue un shock del que el régimen nazi nunca se recuperaría del todo. La batalla de Stalingrado no solo fue una derrota militar, sino una herida psicológica profunda que sembró las semillas del fatalismo en el corazón del Reich. Esto preparó el terreno para la inevitable caída del Tercer Reich al demostrar que la máquina de guerra alemana no era invencible. El legado de la batalla de Stalingrado es inmenso y se mide no solo en términos estratégicos, sino también en el inconmensurable coste humano. Las estimaciones de bajas superan los 2 millones de muertos, heridos y prisioneros entre ambos bandos, convirtiéndola en una de las batallas más sangrientas de la historia de la humanidad. La ciudad quedó completamente arrasada, reducida a un campo de ruinas donde cada ladrillo contaba una historia de sufrimiento y resistencia. Stalingrado, rebautizada Volgogrado, se erige hoy como un monumento viviente al sacrificio y la determinación, un símbolo perdurable de la resistencia soviética. Y, fundamentalmente, el lugar donde la ambición desmedida de Hitler chocó con una voluntad inquebrantable, sellando así el comienzo del fin de su imperio. La rendición del mariscal de campo Friedrich Paulus el 31 de enero de 1943 y la subsiguiente capitulación de los últimos focos de resistencia alemana el 2 de febrero, no fue un mero revés táctico, fue un cataclismo. Para Hitler, la caída de su sexto ejército, esa legión de élite de la Wehrmacht, significó el desmoronamiento de la invencibilidad, el fin de un mito forjado en victorias relámpago. De los aproximadamente 300.000 soldados alemanes y del eje cercados en la bolsa de Stalingrado, apenas 91.000 se rindieron, y de ellos, una ínfima fracción regresaría a Alemania tras años de cautiverio. La imagen de miles de soldados alemanes, congelados y famélicos, marchando hacia el Gulag soviético, se grabó a fuego en la conciencia del Tercer Reich, asestando un golpe demoledor a la moral de la población y a la fe en el liderazgo de su Führer. La batalla de Stalingrado marcó, sin lugar a dudas, el punto de inflexión decisivo de la Segunda Guerra Mundial en el frente oriental. Fue la primera derrota catastrófica y absoluta que sufrió la Wehrmacht. Hasta ese momento, el ímpetu alemán había sido imparable, pero en las ruinas de Stalingrado, esa iniciativa estratégica fue aniquilada. Jamás volverían a lanzar una ofensiva a tal escala en el este. A partir de ese instante, la guerra se convertiría en un implacable retroceso para el eje, una retirada lenta y sangrienta hacia las fronteras del Reich. La victoria soviética liberó recursos y abrió el camino para las contraofensivas que, metro a metro, empujarían al invasor de vuelta a Berlín. El comienzo del fin para Hitler se materializó en Stalingrado no solo en la aniquilación de un ejército, sino en la erosión de su capacidad bélica total. La necesidad de reponer las enormes pérdidas humanas y materiales desvió recursos cruciales de otros frentes, incluyendo el occidental, debilitando su capacidad defensiva general. La creencia en la guerra relámpago y la rápida conquista se desvaneció, dando paso a una guerra de desgaste que Alemania, sin la capacidad industrial ni los recursos humanos de la Unión Soviética y los aliados, no podía ganar. El legado de la batalla de Stalingrado es multifacético y perdurable. Se recuerda, ante todo, por el inconmensurable coste humano. Las estimaciones de bajas superan los 2 millones de muertos, heridos y prisioneros entre ambos bandos, una cifra que la consagra como la batalla más sangrienta de la historia. Es un recordatorio brutal del horror de la guerra total, de lo que sucede cuando la ideología choca con la determinación inquebrantable de un pueblo. La ciudad, hoy Volgogrado, se erige como un monumento viviente, con el imponente complejo de Mamaj-Kurgan dominando el paisaje. Cada ladrillo en sus reconstrucciones es un eco del sufrimiento y la resistencia. Stalingrado simboliza la capacidad soviética para resistir y contraatacar en las circunstancias más adversas, personificando la doctrina de ni un paso atrás. Para el mundo, fue la prueba irrefutable de que la máquina de guerra nazi podía ser detenida y derrotada. Es el lugar donde la ambición desmedida y la arrogancia militar de Hitler chocaron con una voluntad de hierro, una batalla que no solo cambió el rumbo de la Segunda Guerra Mundial, sino que redefinió el concepto de resistencia. Stalingrado no fue el fin de la guerra, pero sí el comienzo ineludible del fin para el imperio de Hitler, un final sellado entre las ruinas de una ciudad que se negó a caer. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.